la agenda que vamos a estar revisando el día de hoy. Vamos a estar trabajando con estos puntos. Vamos a estar hablando sobre las herramientas de rendimientos de IBMI. Vamos a estar conversando, entrando un poco en conceptos asociados a temas de performance. Sabemos que hay muchos que conocen los diferentes conceptos de la infraestructura y sistema operativo IBMI. Sin embargo, tenemos también varios clientes que nos están acompañando el día de hoy y es bueno dar una revisión general del mismo. También vamos a estar conversando sobre los grupos de categoría de tiempo de espera en los procesos. Vamos a estar analizando un poco las herramientas con las que se cuenta para hacer las diferentes análisis e investigación de performance que vienen incorporadas en el sistema operativo. Vamos a estar haciendo una revisión o revisando los comandos que vienen incorporados en el sistema operativo para todo lo que es el análisis de los diferentes parámetros y métricas que nos permiten hacer una identificación general de cómo está la utilización de recursos y cómo están los parámetros del sistema. Adicionalmente, vamos a estar haciendo un análisis de un sistema IDMI con las herramientas gráficas que nos proporciona el sistema operativo. Muy importante, cuando hablamos de herramientas de rendimiento, ¿verdad?, y recopilación de datos, lo primero que tenemos que entender es que estos sistemas operativos tienen integrado lo que es la base de datos, que es una base de datos de DB2, en el mismo servidor y las aplicaciones, por lo cual los datos de rendimiento se almacenan de forma automática en nuestra base de datos. Y esto nos permite, ¿verdad?, poder contar con una serie de métricas de rendimiento específicas, donde podemos observar cómo está la utilización de disco, cómo está la utilización de CPU, cómo está mi memoria. Sobre todo, un concepto bien importante que lo vamos a estar revisando durante toda la presentación, que es empezar a hablar de tiempos de espera. Es un concepto bien importante. Vamos a empezar a revisar también por qué se podrían dar los diferentes tiempos de espera de disco, por qué se podría dar tiempo de espera de journaling, de base de datos, de bloqueo, de registro, de socket. Es importante entender que IBMI, que es la plataforma que administramos, lo que estamos en esta presentación, posee una serie de características y capacidades para recoger y poder darnos información para determinar los diferentes estados de mi sistema. La ventaja que tenemos con esto es que todo esto viene incorporado en el sistema operativo, por lo cual no se requiere ningún tipo de aplicación complementaria para hacer el análisis general y entender cómo está mi sistema. Todo está incorporado en el sistema operativo. Sin embargo, si queremos hacer un análisis más detallado, más profundo sobre mi sistema, también IBM nos proporciona una serie de herramientas gráficas en donde podemos profundizar un poco más allá de la información que nos permite el sistema operativo o el Collection Service, que son como el PDI, que es el Performance Data Investigation, el cual viene incorporado con la interfaz gráfica del IBM Navigator 4i. También tenemos el Collection Service, que viene con el sistema operativo. Tenemos también el Job Watcher, que nos permite y está orientado a hacer el análisis de procesos.
Tenemos también el Dispatcher y el Performance Explorer. Son parte de las herramientas que tiene el sistema operativo y que nos proporcionan una gran ayuda al momento de empezar a investigar datos de rendimiento, cómo se están utilizando los recursos, cuáles son los tiempos de espera que estoy teniendo, y empezar a indagar en mi sistema y ver si estoy haciendo un buen uso de los recursos, o si requiero hacer algún ajuste, algún análisis adicional, revisar una aplicación con más detalle, si los tiempos de espera es porque mi sistema no está configurado de forma adecuada. Incluso nos puede ayudar a entender cuál es ese parámetro del sistema donde deberían estar enfocados mis esfuerzos. En caso de algún crecimiento, por ejemplo, me estoy quedando corto en disco, me estoy quedando corto en CPU, es la memoria que no es suficiente para poder atender la carga general de mi sistema. Todo esto lo puedo empezar a determinar con todas estas herramientas que tiene disponible el sistema. Como les comenté, algunas vienen incorporadas en el sistema operativo, como el Collection Service, y las que requieren mayor análisis deben ser licenciadas con un programa producto, que es el Performance Tool, como el JostWatcher, Dishwatcher y el PES, que es el Performance Explorer. Vamos a revisar un poco los conceptos asociados a esta plataforma, al IBMI. Muchos de los que estamos acá ya lo conocemos, sin embargo, quiero dar una revisión general para cuando estemos hablando, todos manejemos los mismos conceptos. En estos sistemas se habla mucho de trabajo y luego tarea. eh, para, para lo que son de otros sistemas, un trabajo no es más que un proceso y está orientado a poder tener un control a nivel de usuario. El hilo no es más que una unidad de ese trabajo, ¿verdad? Y tenemos eh, conceptos de multihilo, por ejemplo, para aplicaciones que son como aplicaciones Java. Algunos de los atributos principales que podemos conseguir en esos trabajos o hilos es la pila de llamadas, donde tienen toda la información de los diferentes programas que se van ejecutando durante el tiempo que se encuentre el proceso de ejecución. También tenemos o vamos a escuchar mucho lo que es tarea. Las tareas no es más que una función que maneja el sistema operativo a través de cada proceso que se va ejecutando o cada ejecución que realizamos. Son tareas que van por debajo, en segundo plano, ejecutándose, y nos permiten tener un control general del sistema. Por ejemplo, este tipo de tareas son muy difíciles de identificar, pero existen comandos donde podemos observar, por ejemplo, como el sysAdd o alguna herramienta de la que hemos conversado de Performance también nos da información de las tareas que se van ejecutando en el sistema. En este sistema operativo también tenemos conceptos como subsistema, descripción o clase. Cuando hablamos de subsistema, el subsistema es cómo se agrupan los trabajos o las tareas o hilos dentro de nuestro sistema. Subsistema, para estos sistemas centralizados, lo podríamos ver como haciendo una comparación de los sistemas distribuidos. El subsistema es como esos servidores virtuales. Por ejemplo, yo en un sistema Power System con IBMI puedo tener un subsistema que me atienda todo lo que es la banca online, otro subsistema que me atienda solo lo que es agencia, tengo un subsistema para procesos batch, tengo un subsistema para que todas mis conexiones web service, y todo se va agrupando por subsistema. La job description o descripción de trabajo es la que nos permite definir las características donde definimos cuáles son mis librerías, cuáles son mi entrada y direccionamiento, a dónde va a apuntar mis procesos. Otra de los parámetros importantes cuando hablamos de este sistema es la clase, ¿verdad? Donde están definidos valores importantes en la ejecución de mis procesos.
como es la prioridad y el time slime, que es lo que me define con qué prioridad se va a ejecutar mi proceso y cuáles van a ser esos tiempos de espera que va a tener mi proceso. También tenemos conceptos como agrupación de memoria, donde vemos que en realidad existen dos tipos, que son privadas y compartidas. Agrupación de memorias privadas son utilizadas para un sistema específico, por ejemplo, cuando no queremos que lo utilicen más de un subsistema, la colocamos privada. Un ejemplo general es el subsistema Machine, la agrupación de memoria Machine. El Machine es por donde se ejecutan todas las tareas de código interno bajo licencia y es parte del sistema IBM. Por ejemplo, también tenemos ejemplo para subsistemas o agrupaciones de memoria compartida, como es la base, donde podríamos correr más de un subsistema o más de un proceso, tomando en cuenta que ahí es donde se agrupa la memoria que no es entregada a los otros subsistemas o a las otras agrupaciones de memoria. Vamos a estar conversando sobre conceptos de nivel de actividad, paginación y falta de página, estos conceptos propios de este sistema operativo. De esta forma es como se definen la cantidad de hilos que se van a ejecutar por un subsistema en específico, y a través de ahí se hace la configuración para definir de forma adecuada los niveles de actividad, tomando en cuenta lo que conversábamos de la tarea o hilos. Hay trabajos que levantan un solo hilo, hay trabajos que son multihebra. Paginación, este es un término que se utiliza también en este sistema operativo y es usado para cuando se requiere hacer uso de un dato y el mismo no se encuentra disponible. Se registra esa paginación. La falta de página también está orientada al manejo de memoria. Por ejemplo, una falta de páginas se registra cuando está un proceso que requiere un dato, no lo tiene disponible y registra esa falta. ¿Para qué? Para que el proceso se detenga y espere hasta que el sistema le asigne ese dato y lo pueda procesar. Tenemos valores de sistema, que los valores de sistema en esta plataforma se utilizan para determinar diferentes configuraciones. Por ejemplo, para el caso que estamos nosotros revisando, el tema de performance, tenemos valores de sistema que nos ayudan a ajustar de forma automática el rendimiento. Tenemos también valores de sistema que nos ayudan a determinar cuál va a ser el tamaño de la agrupación base, cuál va a ser el nivel de actividad de la agrupación principal, e incluso ajustar de forma dinámica la prioridad de los procesos. Tenemos también los diferentes estados de los procesos, que es muy importante entender cuáles son los diferentes estados de mi proceso. Por ejemplo, cuando mi proceso se está escuchando, cuando está en algún delay, cuando está esperando, cuando está en message wait. Una de las cosas bien importantes es entender los diferentes estados de los procesos. Y vamos a estar también conversando un poco de los tiempos de espera. Sobre este concepto vamos a hacer mucho hincapié porque cuando hablamos de performance o utilización de recursos adecuados, tenemos que de todas conversar sobre los tiempos de espera. Porque es muy importante los tiempos de espera, porque por lo general cuando entra un proceso al sistema, un trabajo, esperamos es que el CPU lo atienda y de forma rápida nuestro proceso eh, realice la acción que va a hacer, si va a leer, va a escribir y finalice. Eso es lo que buscamos. Si estamos hablando de un proceso batch, que él haga toda su lectura, haga toda su lectura, haga por ejemplo, si es un cierre, haga su cierre contable y luego finalice en el menor tiempo posible. Sin embargo, muchas de las personas que manejamos los conceptos de performance, empezamos a preguntar, ¿está bien que un proceso entre el sistema y tarde 3 horas, 4 horas, 5 horas, un proceso batch, estar haciendo buen uso de mis recursos? Y empezamos a indagar en las diferentes preguntas, ¿no? ¿Qué estará haciendo el proceso cuando no está siendo atendido por el CPU? Por ejemplo, ¿qué estará esperando? ¿Estará esperando un delay? ¿Estará esperando un dato? ¿Estará esperando para que el CPU lo atienda?
Tomando en cuenta lo anterior, vamos a estar hablando sobre los tiempos de espera. Súper importante. Existen 3 tiempos de espera en mis procesos, que es tiempo esperando por CPU, ¿verdad? Entra el proceso. Sabemos que en este tipo de sistemas tenemos diferentes servidores, Power 7, Power 8, Power 9. Incluso ya está declarado por allí, el IBM ya envió, declaró que ya viene el Power 10. Los diferentes tipos de sistemas tienen una N cantidad de tareas que pueden atender de forma concurrente, por lo cual es importante entender que cuando no me está atendiendo el procesador, me quedo esperando a que el procesador esté disponible para que me pueda atender la tarea o que se está ejecutando el trabajo. Entonces, los 3 tiempos de espera, que son los que siempre vamos a encontrar en cualquier proceso, son esperando por procesador, porque el procesador no se lo va a entregar a un solo proceso. Si tenemos muchas tareas por ejecutar, él atiende n cantidad de porción de segundos un proceso, luego lo libera, atiende otra petición, lo libera, atiende otro, y todo esto se va manejando por la prioridad, por el time slice, por la cantidad de core que tenga, por la cantidad de la forma como tenga configurados los procesadores. Entonces, hablando sobre los tiempos de espera, tenemos esperando por procesador, tiempo ocioso, que es una condición normal, o sea, un proceso podría estar en delay, esperando porque se dé alguna condición para despegar, para ejecutarse, o también podríamos tener el tercer tiempo de espera, que es un poco cuando los procesos se quedan esperando por algún recurso, o sea, se quedan como bloqueados. Por ejemplo, está esperando por disco, está esperando por memoria, está esperando porque le suelten un registro que él necesita actualizar, pero está otro proceso también actualizando el mismo registro. En todo esto es súper importante entender y empezar a indagar sobre las preguntas. ¿Está bien los tiempos de espera que están en ejecución mis procesos? ¿Cómo puedo determinar o cuál es la espera adecuada para mi proceso? ¿Tendré un problema de performance con los tiempos de ejecución de mis procesos, por ejemplo, nocturnos? Están tardando 6 horas, 4 horas, 3 horas. ¿Podré mejorar esos tiempos? Entonces, uno empieza a indagar en todo ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Cómo podremos determinar cuáles son los tiempos de espera? ¿Qué consideraciones debemos tener cuando vemos que los tiempos de espera de los procesos son mayor a lo que espera la organización? Por ejemplo, ¿está bien que un proceso se quede esperando por algún recurso? Y podríamos decir que sí. Es una forma como las aplicaciones van guardando la integridad de la base de datos, bloquean por un segundo el registro, lo actualizan, pero cuando ya es por mucho tiempo, ya ahí empezamos a decir, oye, hay algo aquí que no está funcionando bien. Entonces empezamos a preguntar, ¿podríamos reducir esos tiempos de espera? O sea, ¿qué debo hacer para reducir esos tiempos de espera? ¿Cómo saber cuál es el tiempo de espera que tiene mi proceso? De todas, es importante entender que es imposible eliminar todos los tiempos de espera. Siempre vamos a tener tiempos de espera. Lo que debemos hacer es tratar de minimizar, que no sea un cuello de botella, ni que sean muchas categorías o indicadores de tiempo de espera lo que me estén haciendo que sea más lento mi proceso. Por ejemplo, cómo me doy cuenta cuando una espera es maliciosa o ya me está generando problemas. Por ejemplo, cuando los usuarios empiezan a quejarse de que el sistema está muy lento, o incluso si tengo un sistema transaccional, en ocasiones respondo en un tiempo mayor al esperado. Uno de los indicadores importantes que está documentado en la base de datos IBM, dice que cuando tu tiempo de espera en tus procesos son mayor al 25% del tiempo de ejecución, ya ahí sería interesante poder hacer algún análisis allí para entender qué podría estar sucediendo. IBM, ¿verdad? En este sistema operativo IBM ha definido 32 categorías de espera de diferentes tipos, y todas estas se guardan en nuestra data de recogida. Que esto es súper importante porque esto nos va a permitir poder hacer algún tipo de análisis y determinar dónde se están generando los mayores tiempos de espera y ver si puedo sacar provecho sobre eso, si puedo entender y ver qué ajustes se puede hacer en el sistema, qué ajustes se puede hacer
en mis agrupaciones de memoria, qué ajustes puedo hacer en las clases, en las prioridades como están parametrizadas, qué ajustes puedo hacer en mis aplicaciones. O sea, dependiendo del tiempo de espera, podemos determinar esto. Por ejemplo, si hablamos de las aplicaciones, los tiempos de espera más comunes que podemos conseguir en las aplicaciones son, por ejemplo, espera por disco, espera por falta de páginas, espera por diario, espera por bloqueo de base de datos, espera por bloqueo de registro. También podríamos tener, cuando hablamos ya a nivel de base de datos, bloqueo de registro de diferentes tipos, por ejemplo, cuando voy a leer un dato, cuando lo voy a actualizar, cuando voy a hacer algún trabajo sobre el mismo, se podría dar una condición de contención. Por eso es súper importante entender estas 32 categorías, que no por lo general no se presentan todas en mi sistema, hay algunas incluso que están reservadas, pero hay unas que son muy interesantes. Por ejemplo, podría ver cuál es el tiempo que mi trabajo, mi proceso está siendo atendido por el CPU. Podría ver cuánto tiempo está esperando por el CPU. Podría ver, por ejemplo, si tengo espera por journaling, ver por qué, por ejemplo, si tengo una aplicación que tiene que leer un archivo o escribir sobre un archivo que está journalizado, quizás ese proceso me está haciendo que sea más lento mi ejecución de mi proceso. Podría ver también, por ejemplo, si tengo bloqueo o contención a nivel de la base de datos, o contención a nivel de un registro, que hay muchos procesos peleando por el mismo registro. Podría incluso ver si tengo problemas de memoria. Incluso lo más crítico es si tengo contención en diferentes periodos del día en mi sistema. Tomando en cuenta lo anterior, vamos a colocar aquí un ejemplo bastante básico y sencillo para poder explicar lo que estamos conversando. Mucho lo entienden, sin embargo, ya que hemos entrado y hemos entendido que hay diferentes tiempos de espera. Por ejemplo, ya el primer cuadro donde tengo una ejecución de un proceso que me dura 6 horas, ¿verdad? Pero cuando hago la revisión, observo que de esas 6 horas, los primeros 120 minutos fueron, o durante el periodo de las 6 horas, fueron 120 minutos que fue atendido por el CPU. 70 minutos que quedó esperando por CPU, que es una condición normal. Como sabemos, no es que el CPU esté totalmente entregado a ese proceso y él es el que va a hacer uso exclusivo, no, porque el CPU va a ir atendiendo las diferentes peticiones que se vayan ejecutando desde el usuario o el operador o el administrador que hace login en el sistema. El CPU tiene que atenderlo, ¿verdad? Para darle respuesta para que su petición sea rápida, hasta los procesos que estoy ejecutando o las tareas que estoy ejecutando dentro de mi sistema. Y tenemos 170 minutos de espera. Tomando en cuenta que ya conocemos los conceptos de tiempo de espera, vemos que de esas 6 horas que duró el proceso, efectivamente solamente tuvo en ejecución 3 horas 10 minutos, porque fueron los 120 minutos que fue atendido por el CPU y los 70 minutos que esperó porque el CPU lo atendiera en ese periodo, ¿no? Sin embargo, tengo 170 minutos adicionales de espera que podrían estar asociados a escritura de disco, bloqueo de registro, journaling. Entonces empezamos a preguntarnos, pero ¿dónde estará mi tiempo de espera en mis procesos? O sea, ¿cómo determinar asociada a qué categoría de la que vimos anteriormente es donde se están quedando mis mayores tiempos de espera? ¿Cómo hacer para reducir un poco estos 170 minutos, verdad? Como sabemos, no lo vamos a eliminar totalmente los tiempos de espera, pero sí podríamos reducirlos. Por ejemplo, si es por journaling y veo que de esos 170 minutos, 60 están esperando por journal durante todo el periodo, haciendo las adecuaciones correspondientes, podría ganar 1 hora de tiempo. O no, mira, se está generando un bloqueo de registro, identificar cuál es el proceso que está compitiendo por ese registro con mi proceso que está tardando 6 horas, hacer ajustes sobre el mismo y ahí ganaría un tiempo adicional. Entonces ya no estaríamos hablando de 6 horas, estaríamos hablando de 5 horas, 4 horas 30, 4 horas.
3 horas 30. O sea, tratar de minimizar el tiempo de ejecución del proceso, que al final es lo que todos queremos, que se haga un uso adecuado de los recursos y que mis procesos terminen en el menor tiempo posible. Para poder llegar a ese detalle, poder determinar cuáles son mis tiempos de espera, tenemos que apoyarnos en las herramientas que nos entrega el sistema operativo. Una de ellas es el Performance Data Investigation, que es el PDI, ¿verdad? El cual es una interfaz gráfica que viene incorporada en el sistema operativo y es el que nos ayuda a investigar los datos de rendimiento, ¿verdad? Bien importante, con el PDI puedo hacer investigaciones sobre los 4 recopiladores más importantes que tiene esta plataforma, que es sobre Collection Services, ¿verdad? Que viene incluido en el sistema operativo de la versión 6.1. Puedo hacer análisis sobre data de recogida de JobWatcher, ¿verdad? La cual debe ser licenciado con el programa Producto Performance Tool y el feature que esté asociado a JobWatcher. Puedo hacer análisis sobre la data de recogida de Dishwatcher, que también debe ser licenciado y se considera dentro de la tool el performance, ¿verdad? Se debe comprar el feature asociado al Dishwatcher. Y también puedo incluso llegar a analizar un poco más detallado con el PES, que también es parte de la tool de performance que viene en el sistema operativo y debe ser licenciado, ¿verdad? Para poder utilizar esta data de recogida. La que viene por integrar en el sistema operativo es el Collection Services. Sin embargo, también podría hacer uso, dependiendo si se hace el licenciamiento correspondiente, de JobWatcher, Dishwatcher o Performance Explorer. Vamos a hablar un poco sobre cada una de ellas. Por ejemplo, si hablamos del Collection Service, como les comenté, esta viene integrada con el sistema operativo. Nos permite activarla, ¿verdad? Y empezar a tomar datos de rendimiento, en donde me da una información general de cuáles son los tiempos y la utilización de recursos en mi sistema. Me permite y me presenta una información general de los trabajos, los tiempos de ejecución de esos trabajos, el rendimiento que está teniendo mi sistema. Y es como el recopilador principal para los datos de rendimiento. Se puede recopilar datos en intervalos de 15 segundos a 1 hora. Esto es parametrizable. Esto, se configura en el sistema cuando se hace la activación y dependiendo lo que estemos buscando. Por ejemplo, de forma predeterminada viene para 15 minutos. Los datos que se recopilan en nuestro sistema y que podemos ver con el Collection Services son datos de CPU, datos de disco, datos de memoria, datos de comunicaciones, procesos, los diferentes subsistemas. Está orientado principalmente para supervisar el funcionamiento de nuestro sistema, ya que puede estar activo de forma recurrente, 7x24, hace un uso adecuado de los recursos del sistema, por lo cual no es invasivo, y nos permite tener una información general a la hora de poder investigar un problema de rendimiento en nuestro sistema y comprender un poco más cómo es el uso de los recursos. O sea, entender si, por ejemplo, tengo durante mis periodos peak de fechas claves en la organización, tengo mayor uso de algún recurso en específico. Todos estos servicios de recogida, ¿verdad? Vienen y se pueden gestionar a través de la interfaz gráfica Navigator for E. Como les comenté, esto viene incorporado en el sistema operativo desde la versión 6.1. También tenemos el JobWatcher, que ya aquí empezamos a entrar a datos y a analizar un poco más el performance, un dato de un proceso en específico. Tiene la funcionalidad muy parecida al Collection Service. Sin embargo, el JobWatcher, una de las ventajas que tiene es que está orientado a poder identificar procesos en específico. Cuando yo identifico con el Collection Service cuál es el proceso, cuál es el parámetro de mi sistema que está generando el mayor uso de recursos, los mayores tiempos de espera,
puedo tratar de buscar o identificar con el YoWatcher cuál es ese proceso, y la ventaja que tiene es que el YoWatcher nos presenta hasta la pila de llamadas y tiene diferentes recolecciones que se pueden hacer para poder identificar los diferentes tiempos de espera o procesos que se me estén quedando lento en nuestro sistema. Otra de las bondades que tiene el YoWatcher nos permite recoger incluso las sentencias que se estén ejecutando y nos ayuda con todo lo que son herramientas de Java y todo tipo de estadísticas. La verdad que el YoWatcher es bien potente y está orientado a especialistas de performance o de plataforma, ¿verdad? Con conocimientos medios, que puedan entender un poco cuáles son los diferentes categorías o tiempos de espera en nuestro sistema. La característica principal es que él no está operativo 7x24, hay que activarlo, ¿verdad? Las recogidas que él hace o que vienen por defecto son entre 5 a 10 segundos, que me permite ir viendo durante diferentes tiempos, ¿verdad? Cómo se está ejecutando mi proceso. Se puede ejecutar por periodos lo podemos colocar por tiempo o por tamaño. Yo le puedo decir, mira, lo voy a ejecutar durante todo mi periodo que se ejecute mi proceso, que son 6 horas, ¿verdad? Y a las 6 horas él se va a detener. Considerar ahí el, el espacio disponible que debo tener para la data que él va a recoger. También le puedo colocar por tamaño, le puedo decir, no, mira, voy a recoger mi data de rendimiento, pero va a ser solamente hasta 40 gigas. Si ya llega a 40 gigas, que se detenga, porque tampoco quiero llenar mi sistema con esta data, y con esa muestra es más que suficiente como para poder empezar a analizar. Es muy importante esta herramienta o esa data que recolectamos con el YoWatch. Cuando se tienen problemas de rendimiento, nos ayuda a entender un poco allí dónde podría estar el problema. Para poder utilizar el YoWatcher, se requiere que se licencie el feature que viene con Performance Tool asociado a YoWatcher. También tenemos el Dishwatcher, que es otro recopilador de rendimiento, ¿verdad? Que nos permite también tomar datos también muy parecido al YoWatcher. Sin embargo, el Dishwatcher, la ventaja que tiene o las bondades que tiene es que nos permite poder trabajar o investigar sobre datos de rendimiento que estén asociados a disco. Por ejemplo, entender cómo están haciendo nuestras aplicaciones o nuestros trabajos, cómo están haciendo la utilización de recursos de los discos, o sea, cómo están escribiendo, cómo están leyendo, si se puede hacer una mejora de eso, si me estoy quedando muy lento en la forma como respondo a mis aplicaciones. Entre los usos más potenciales tenemos poder evaluar cuáles son las operaciones de entrada y salida de mis aplicaciones, evaluar rendimiento cuando empiezo a tener encolamiento de disco, determinar si se puede hacer alguna mejora a nivel de la distribución de la cantidad de discos que tengo disponible en mi sistema, incluso determinar si los tiempos de respuesta de los discos o los dispositivos de I/O o buses están siendo muy lentos para mis operaciones o para la cantidad de I/O que se están ejecutando en mi sistema. El Dishwatcher también se puede trabajar con la interfaz gráfica de Performance Data Investigator, y se requiere licenciar el feature asociado al Dishwatcher, principalmente para poder trabajar sobre problemas de disco o contención de disco que se puedan estar presentando en nuestro sistema. Ahora, tenemos también el Performance Explorer, que es el PES, que este es uno de los recopiladores de rendimiento más potente que tiene la suite de performance del IBM, ya que nos permite determinar eh, problemas elevados que tengamos de rendimiento en nuestro sistema. El PES viene orientado a personas que tengan conocimientos en cómo funcionan los sistemas, y también viene orientado a todo lo que es los especialistas de desarrollo de aplicaciones
para entender cuál es el uso que le están realizando al sistema, e incluso ver si pueden mejorar sus aplicaciones, la forma como están abriendo, leyendo un archivo, cómo lo están actualizando, cómo lo están utilizando. Todo esto nos permite el PESCO a través de sus diferentes gráficas y indicadores que nos presenta, nos permite entender dónde se están presentando los cuellos de botella en las aplicaciones. Se utiliza mucho, sobre todo para los ambientes previos, donde, por ejemplo, en mi ambiente de QA, quiero ejecutar mis nuevas aplicaciones, mis nuevos procesos, y quiero ver que estén en condiciones óptimas o condiciones adecuadas para llegar a producción y no darme cuenta cuando ya hago el despliegue a producción de que esta nueva aplicación o esta nueva funcionalidad me está generando problemas de rendimiento en mi sistema productivo. Adicionalmente a todo lo que hemos visto, ¿verdad? También hay que entender que el sistema operativo IBMI también tiene comandos que muchos los conocen, que nos permiten tener diferentes indicadores de utilización de recursos, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver, trabajar con todos los trabajos que tienen ejecución y poder agruparlos por diferentes indicadores, por ejemplo, por CPU, para saber cuáles son los procesos que más se están utilizando. Podría incluso ver cuál es el que más I/O está realizando. Podría incluso ver cuál es el que está utilizando mi memoria temporal de forma no adecuada. También podría trabajar con el estado de los discos para ver cómo está la lectura y la escritura sobre los discos y cuáles son los discos que más utilización están presentando en el sistema. También podría, por ejemplo, trabajar con la actividad del sistema, donde en línea yo podría ver, ¿verdad? Colocando el comando worksys_add, seleccionando 3BCF11, yo podría ver, como lo muestra en la pantalla, en la presentación, ¿verdad? El tiempo de espera de ese proceso en específico y ver, porque a veces nos metemos en el sistema, queremos ver y no tenemos licenciado el Performance Tool ni ninguna de estas herramientas clientes que nos permiten poder identificar de forma fácil cuáles son los tiempos de espera o por qué está tan lento mi proceso. Podría verlo de forma nativa con mis comandos de sistema operativo y darme cuenta, por ejemplo, por qué está tardando tanto mi proceso. Entro, observo el detalle de espera y digo, mira, esto se está quedando porque está diciendo que tiene un bloqueo de registro base de datos. Ya, revisemos para ver quién es el proceso que está. Búscate el archivo que está tratando de leer, nos metemos en el proceso, vemos por la opción 14, mira, el archivo que está tratando de actualizar es este. Oye, veamos quién lo está tocando. No, mira, todos estos procesos están compitiendo con, con el mismo archivo y registro. No es la mejor forma de buscarlo, tomando en cuenta todas las herramientas que se disponen, pero es una forma también de poderlo hacer. Sin embargo, como no queremos hacer esto, pues sabemos que hoy por hoy ya tenemos herramientas que vienen integradas en el sistema operativo, entonces empezamos a trabajar, ¿verdad? Con el Collection Services y las herramientas de recolección, donde a través de una vistas generales puedo empezar a revisar, ¿verdad? Y en base a los conceptos que hemos visto en la presentación, cuáles son los tiempos de espera que tenemos y empezar a identificar a dónde deben apuntar mi investigación, mi análisis y si debo subir al segundo nivel de análisis como por ejemplo, un YoWatcher, un Dishwatcher o un PES. Luego de ver esto, vamos a entrar un poco a la demostración, a explicarle un poco lo que hemos estado viendo para que todos se vayan un poco con la información que le queremos presentar. Mari, no sé si hay alguna pregunta. Sí, está una pregunta que dice que si podrías explicar el concepto de hilo y la diferencia que hay entre la tarea y el trabajo. Perfecto. Bueno, si quieres, esa se la vamos a enviar por escrito como para que la tengan un poco más detallada, para enviárselas con, Ya, con perfecto. ejemplo, con ejemplo y todo. No sé si vamos a hacer nosotros una consulta, Mari, a los participantes. Sí, vamos a realizar un sondeo donde vamos a Mientras ver yo cuál, voy abriendo por acá la la, demostración.
Ok, perfecto. Bueno, aquí estamos mostrando la pantalla, para los que no la ven, siempre búsquenla. Queremos saber es cuál de las siguientes herramientas que presentó Ricardo ustedes utilizan, si conocen, si la han utilizado anteriormente, para que así podamos orientar un poco la demo que se va a hacer al mostrar más la de mayor interés. Entonces ahí se está presentando en la pantalla la pregunta para que nos puedan ayudar con la respuesta, por favor. Bueno, vemos que ya el 41% ha votado. La mayor parte, Ricardo, ha utilizado el IBM Navigator. El Performance Data nadie lo ha utilizado y el Dishwasher tampoco. Entonces creo que esos serían candidatos para poder mostrar. Perfecto. Sí, Esos dos. vamos Muy a, luego que termine el sondeo, vamos a mostrar un poco lo que conversábamos a nivel de pantalla 5250, Client Action Solution, y vamos a entrar un poco en el IBM Navigator 4i para mostrarles allí un poco las gráficas y cuáles son las revisiones que deberían orientarse el administrador de sistema, incluso para poder identificar allí los tiempos de espera y un poco tener información general. claro. Igual ahí, bueno, las otras dos herramientas creo que estarían siendo candidatas para un próximo webinar. El Performance Data Investigator y el Dishwasher, porque nadie lo conoce ni lo había utilizado anteriormente. Entonces, voy a cerrar el sondeo para compartir con los asistentes los resultados. Ahí podemos ver que el 76% de los asistentes dice conocer o haber utilizado el IBM Navigator, 15% el Collection Services y un 9% el JobWatch. Por lo cual vamos a considerar para un próximo webinar hacer algo para el Performance Data Investigator y el Dishwasher, para todos los que nos han acompañado hoy. ¿Estamos preparados, Ricky, para la Sí, presentación de la... sí. Okay. Vamos a Ahí ya está presentar un disponible. poco, ahora en el tiempo, perfecto. Un poco lo que les comentaba, tenemos comando del sistema operativo, por ejemplo, y que ya muchos lo conocen, por ejemplo, si queremos ver cómo está la utilización de mis discos, por ejemplo, podría ver, claro, esta es una máquina de laboratorio, pero, por ejemplo, aquí podría ver cuáles son las lecturas y las peticiones de lectura y escritura sobre mi sistema, cuántos discos tengo, cuál es el disco que más ocupación tiene, una de las cosas que podría ver por acá, por ejemplo, también podría lo que les comentaba, si en línea quiero ver cuál es el tiempo de espera de mi proceso, podría ocupar el Word CSAT, ¿verdad? Ejecutar 3 veces F11 y me va a abrir la opción de detalles de espera. Y ahí, por ejemplo, yo podría ver esta tarea, llama, esta es mi sección de trabajo. Esta es mi sección de trabajo, vamos a darle aquí 6, ¿verdad? Entonces él me va a empezar a mostrar las categorías de espera, que es un poco lo que vimos en la presentación, y él me va a decir, mira, mi proceso, ¿verdad? Fue atendido por el CPU, tiene 0,6% tuvo otra espera, que puede ser unas esperas normales esperando que yo ejecute alguna acción. Y en el disco también me respondió muy rápido, el tiempo de respuesta fue 0,4. Estos son unos tiempos adecuados, ya que, como conversábamos, lo que no puede pasar es que por falta de página de disco yo tenga más del 25% de espera en la ejecución que estoy haciendo porque ya empiezo a tener lentitud. Por ejemplo, eso sería como para un ejemplo así de mi proceso. Por ejemplo, aquí podría ver esta tarea, que es un proceso, una aplicación que tenemos en nuestra máquina de laboratorio, donde yo empiezo a ver, por ejemplo, cuáles son mis tiempos cuál es mi porcentaje de tiempo que me está atendiendo el CPU, cuánto es el tiempo de falta de página de disco, cuáles son las lecturas anómalas, cuáles son el tiempo que tengo para poder grabar el disco, si estoy esperando por escribir o buscar un dato en otro disco. O sea, todo eso me lo va mostrando los tiempos de espera en línea que puedo hacer de la herramienta.
Las cosas interesantes acá, por ejemplo, para los que tengan licenciado el Performance Tool, ¿verdad? Podría entrar en el menú del Performance Tool, ¿verdad? Y podría revisar, ¿verdad? Cómo está la configuración. Ahí podría, por ejemplo, ver desde cuándo está iniciado, eh, la recogida cada cuántos minutos se hace cada 5 minutos, tiene un periodo de retención de 30 días, se recoge en ciclos de 24 horas. Esta es una excelente herramienta como para hacer análisis de cómo está la utilización de mis recursos. Por ejemplo, yo podría entrar y ver los diferentes días, ¿verdad? Y horas que están incluso en la data recogida. Por ejemplo, podría hacer una revisión y darme cuenta, ¿verdad? Como anteriormente lo teníamos acá a 15 minutos, que viene por defecto. Ahí yo podría ver, por ejemplo, cuáles son los tiempos de respuesta en mi sistema, cuál es la utilización total de CPU, si ese CPU se está utilizando por sesiones interactivas o se está utilizando por sesiones por lote. Por ejemplo, la hora, podría ver también la utilización de los discos, la falta de página de máquina, podría ver incluso eh, la falta de página en mi pool de memoria. Por ejemplo, aquí me está diciendo que el pool de memoria 2 tiene una falta de página, por ejemplo, de 6, 7, o sea, bastante baja. Es una máquina de laboratorio, para el ejemplo que estamos dando. Sin embargo, aquí me llamaría la atención, por ejemplo, ver por qué venía con una utilización de CPU tan baja y aquí tuve un pic, aquí subí a 11%. Entonces, sería interesante poder entrar, ¿verdad? Y evaluar esa recogida en esos minutos y ver qué se estaba ejecutando a esa hora que hizo que subiera mi CPU. Por ejemplo, una de las informaciones que podríamos encontrar acá, cuánto fue la utilización de recurso total y empezar a hacer, utilizar las diferentes opciones. Por ejemplo, unas cosas interesantes acá, se puede decir, mira, muéstrame por CPU, ¿verdad? Perdón, por su sistema, cuál fue la utilización de recursos. Entonces, por ejemplo, me muestra los diferentes subsistemas que tuvieron actividad en ese periodo, cuántos trabajos fueron atendidos o en este caso tareas fueron atendidas durante ese periodo, cuáles fueron los tiempos de respuesta y cuáles fueron mis operaciones a disco. Por ejemplo, aquí del 11% que tenía ya veo que en el QWatch tengo 9%. Entonces, definitivamente, en este subsistema, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta, todo lo demás tiene muy poco uso, es donde está mi mayor tiempo de utilización de CPU. Entonces, sería interesante poder ver cuáles procesos, ¿verdad? Eh, estaban ese minuto en ejecución y ver, por ejemplo, que estos dos procesos son los que estaban ocupando mayor CPU. Y sobre eso, incluso podría ver si, para el ejemplo práctico que estamos haciendo, por ejemplo, podría darle 6 para ver los tiempos de espera y darme cuenta que el proceso no tuvo tiempo de espera, fue esperando porque el CPU lo atendiera. O sea, él tuvo su tiempo de ejecución normal. Por ejemplo, para esta máquina de laboratorio donde no hay muy pocas ejecuciones, no hay competencia de recursos, no se observa esos tiempos de espera tan elevados. Por ejemplo, también aquí podría ser interesante ver todos mis procesos ordenados por utilización de CPU en ese periodo y darme cuenta quiénes eran los que estaban utilizando mayor CPU en ese minuto, pero también podría decirle, no, vamos a organizar, yo quiero saber quiénes fueron los que más IO ejecutaron, entonces los ordeno por IO y él me va a decir quiénes eran los procesos o por tiempo de respuesta. Toda esta información me la da el Performance Tool. Y es súper interesante cuando se están analizando, a veces tenemos reportes que nos llaman y nos dicen, no, mira, lo que pasa es que tuvimos un tiempo lento hace 20 minutos. Ah, perfecto, voy. Me, nosotros recomendamos que los intervalos sean de 5 minutos porque nos permite hacer una muestra más cerrada que se está ejecutando en ese momento. Podría buscar la hora, por ejemplo, en este último yo tengo todo lo que se está ejecutando entre las 11:50 hasta las 11:55 y voy a poder identificar que se está ejecutando en ese periodo y poder ver allí los datos de recogida, ¿verdad? Que se registran en un archivo, como le dije, que viene en el sistema.
¿verdad? Y lo va encapsulando en estos archivos que son archivos de tipo mgtcall y vienen por defecto en la librería QPFR Data, que es la librería de data recogida. Él me va generando un miembro por cada día de las 24 horas y ese es el que luego, sea con el Performance Tool, que lo mostré hace unos minutos, o sea con el Navigator 4i, ¿verdad? Y con la suite de PDI voy a poder investigar y analizar allí los datos. En aras del tiempo vamos a mostrarle un poco la parte gráfica, ¿verdad? Por ejemplo, aquí cuando entremos en el Navigator 4i, entramos en la parte de investigar datos, ¿verdad? Y en la parte de investigar datos vamos a poder observar los servicios de recogida, el observador de trabajo, que es el JobWatcher, el observador de disco, que es el DiskWatcher, y el explorador de rendimiento, que es el peso. Como les comenté, para poder tener datos de JobWatcher hay que ejecutar la recogida, hay que activarla. Por lo cual, vamos a revisar los servicios de recogida, que son los servicios que tenemos en ejecución las 24 horas del día. Una de las cosas interesantes, que sería una de las primeras revisiones que haría un ingeniero, un consultor que maneja temas de rendimiento, es poder entrar a los servicios de recogida, ¿verdad? Y hacer una revisión general del sistema y los tiempos de espera. Por ejemplo, separaría en un día específico donde esté evaluando, por ejemplo, por decir algo, el día 26, para ese práctico que vamos a hacer ahora, ¿verdad? Y lo que haría es hacer eso, sacar una gráfica general de qué, de cómo se está utilizando el CPU y cuáles son los tiempos de espera de mi CPU. Por ejemplo, aquí en esta revisión rápida, ¿verdad? En esta gráfica que viene con el PDI, podemos ver que en el periodo entre las 12 de la noche y 6 de la mañana, mi utilización de CPU, que lo muestra con esta línea color, puede ser morado. Vemos todos los tiempos de ejecución en segundos y la utilización de CPU que no superó el 30% durante todo ese periodo. Hubieron tiempos donde estuvo bastante bajo, luego aumentó. Sin embargo, en líneas generales se ve bastante bajo. En base a lo que estamos revisando en la webinar, aquí yo debería empezar a ver mis tiempos de espera. Por ejemplo, debería ver que tengo un tiempo de CPU entregado, que es lo que todos esperamos, que nuestra CPU se utilice o entregue los recursos durante todo el periodo, pero empiezo a ver cosas también como esto verdecito que está por acá, que es tiempo de disco. El disco tarda un poco y empezó a tener, por ejemplo, en este periodo a la 1 y 20, fue más el tiempo que esperé por el disco que lo que despaché por CPU. Empezó a ver tiempos también como el color aquí gris que dice tiempo de contienda de bloqueo. Por ejemplo, para este periodo estoy viendo mucho bloqueo de contienda por bloqueo, ¿verdad? Entonces, a partir de allí es donde empieza nuestro análisis. Empezar a revisar y decir, ¿está bien que a la 1 y 50 sea mayor el tiempo de esperando por disco que el despachado por CPU? El ejercicio que acabamos de ver y en parte de lo que veíamos en la web nos dice que eso no está bien. Esto sí está bien, que yo tenga un tiempo mayor en que mi CPU me esté atendiendo, que esté esperando por, por el disco. Quizás como es un proceso batch, quizás ahí no tengo carga, podríamos decir, no hay afectación porque fue a las 12 de la noche y los clientes finales no tuvieron afectación. Sí, pero quizás un proceso que estoy ejecutando está tardando estas 6 horas en ejecutarse y yo no quiero que tarde 6 horas. Yo quiero que el proceso tarde 5. ¿Por qué? Porque quiero poder tener mis servicios activos a primera hora de la mañana y que ya me saquen mi reportería y todo lo demás. Si es un proceso, por ejemplo, de cierre. Una de las cosas aquí que podríamos hacer con esto, luego de tener esta visión general, ¿verdad? Donde ya me dice que tengo tiempo de contienda por bloqueo, yo podría decir, bueno, yo quiero analizar un poco más detalle y quiero entender, ¿verdad? Esos tiempos de esperas por bloqueo
a qué podrían estar asociados, ¿no? Entonces, entramos en indicadores de estado, por ejemplo, y podríamos entrar a revisar las esperas, pero que estén asociadas a tiempo de disco y tiempo de contienda por bloqueo. Por ejemplo, ese sería un análisis interesante poder hacerlo. Por ejemplo, yo podría decir, voy a hacer una visión general de tamaños y esperas por contienda de bloqueo, por bloqueo. Seguimos trabajando con nuestro día 26, ¿verdad? Y ahí desapareció todo lo otro que estábamos viendo, que era despachado CPU y todo lo demás, y ya empiezo a analizar directamente las contiendas por bloqueo. Y empecé a darme un poco más de detalle. Ya no me habla solo de contienda de bloqueo, sino que ahora me dice que la contienda que se estaba presentando es por bloqueo de objetos, o también me dice si es por tiempo de contienda de bloqueo de registro de base de datos. Para este caso que estamos analizando, o para el ejercicio operativo que estamos haciendo, la contienda sería por tiempo de contienda de bloqueo de objetos. Ah, perfecto. Están muchos procesos entre las 12 de la noche y 1 de la mañana compitiendo por hacer uso de un objeto. Interesante. Entonces pasé de ver una visión general de mi sistema, ¿verdad? Donde quería saber cuál era el estado general y ver cuáles eran los tiempos de espera que se presentaban más pronunciados durante ese periodo. Y observamos que estaba indicando que la mayoría de tiempos de espera estaban asociados a contiendas por bloqueo. Hago una búsqueda por bloqueo y me muestra que es por contienda de bloqueo de objetos. Otra cosa interesante que me gustaría, luego de entender esto, es ver incluso cuáles son esos trabajos o tareas que están en esta muestra generando esta condición de bloqueo. Por ejemplo, ahí tendríamos que entrar, ¿verdad? Por ejemplo, a la parte que habla de trabajos y tareas, ¿verdad? Incluso lo podría hacer por su sistema. Perfecto. Entonces, de aquí tengo otra gráfica que me da aún más información. Y entonces ahí empezamos ya a ver cuáles son esos procesos o esas tareas que están ejecutando, ¿verdad? La contienda por bloqueo de objetos, tiempo de contienda por bloqueo. Entonces, luego que ya yo tengo identificado cuál es el trabajo o la tarea que me genera esta condición que estábamos viendo acá, yo podría empezar a investigar o hacer un análisis más profundo con las otras herramientas que tengo, como son el Job Watcher o el Disk Watcher. Mari, como ejercicio práctico, yo creo que hasta aquí estaríamos bien. No sé si hay alguna pregunta. Hay dos preguntas, pero creo que las vamos a contestar por el correo porque son bastante extensas. Entonces, para que les Perfecto. pueda dar una mejor respuesta, las vamos a tomar y las vamos a contestar por correo para el señor Roberto Castro y Hernán Ferrado. Entonces ahí les vamos a estar contestando sus consultas al correo.